La noticia del día también tiene relación con este pedido del propio presidente Mauricio Macri al ministro de Hacienda Hernán Lacunza de que de cualquier manera haga las gestiones para destrabar el envío del último desembolso de 5.400 millones de dólares que finalmente quedaron stand-by por lo menos hasta una reunión que estaba prevista el 14 de octubre, según el propio Fondo Monetario terminó acordando. Ahora, lo relevante es entender también qué pasa si ese desembolso no llega antes de que llegue la elección del 27 de octubre o si bien se posponga, que es todo lo que está planteado, para esperar si hay un recambio presidencial o bien la continuidad de este gobierno. Toda la expectativa está puesta también en lo que ocurre en Washington por estas horas y allí está trabajando nuestro compañero Adrián Sack. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Natacha. Sí, soy Mariana, Adrián, justamente... Natacha está conmigo. Mariana. ¿Cómo bueno, estás? Perdón, bueno, nada. me arriesgué. Lo que pasa es que no tengo la posibilidad de verlos. Bueno, buenas noches, Mariana, buenas noches, Natacha, buenas noches, equipo. Miren, estoy aquí en el eslabón final, en el último eslabón de la visita intensa, agitada que ha tenido el equipo argentino encabezado por Hernán Lacunza. Estoy en el Banco Interamericano de Desarrollo, que como pueden ver en un banner que tengo a mis espaldas, cumple 60 años, y donde aquí hasta hace un rato nada más estuvo el ministro Hernán Lacunza, y donde todavía está el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, porque porque se habló ni más ni menos en esta última parte de la gira, digamos, de la delegación argentina, de los préstamos multilaterales, que ayer algunos medios en la Argentina decían que también se habían trabado por el problema con el Fondo Monetario Internacional, con la postergación del desembolso de 5.400 millones de dólares, porque algunos de estos préstamos de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, frente al que estamos, estaban atados al desembolso del Fondo Monetario Internacional. Bueno, no es así, según se esmeró en explicarlo tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como la comitiva argentina. Solo una fracción del préstamo del Banco Mundial estaba atado al préstamo del FMI, y aquí los préstamos correspondientes al Banco Interamericano de Desarrollo fueron concedidos. La última parte que falta de los 2.380 millones de dólares que son aportados principalmente para obras de infraestructuras y programas sociales en la Argentina van a ser terminados de entregar en diciembre, pero siguen de acuerdo a los plazos previstos. No así como el del Fondo Monetario Internacional, pero esa es la primera parte del largo día de hoy que nosotros personalmente, como único medio de la televisión argentina, pudimos hablar directamente con Jerry Rice, que es el vocero principal del Fondo Monetario Internacional aquí en Washington. Estuvimos con él en una conferencia de prensa y le preguntamos directamente por lo que todos queremos saber, ¿no? El desembolso de los 5.800 millones de dólares, a lo que nos respondió que están trabajando en conjunto con la delegación argentina, con el gobierno argentino, para acelerar los tiempos de la resolución de este desembolso estancado, que sin embargo, en una repregunta que me encargué de hacerle, le dije, pero ¿el desembolso se va a hacer más allá de la fecha, sí o no? Y la respuesta fue un poco elíptica y diplomática, pero tendiente a decir que sí, que van a seguir ajustando los detalles para poder hacerlo. Aunque bueno, con todas las variables que conocemos en el aire, ¿no? Pero ¿cuál es la expectativa? Porque estaba prevista una nueva reunión para el 14 de octubre.
¿Cuál es la expectativa para esa reunión, teniendo en cuenta que ante la pregunta concreta de cuándo podría liberarse ese desembolso de los 5.400 millones de dólares, no hay una respuesta concreta? De acá al 14 de octubre, ¿cuál es la expectativa en ese encuentro? Porque la CUNSA tiene órdenes por parte del presidente de trabajar, de hacer lobby, de insistir ante el Fondo Monetario para que el dinero llegue cuanto antes. Bueno, el 14 de octubre es solo el puntapié inicial de una serie de reuniones que también incluyen al Banco Mundial, porque es la reunión anual del Banco Mundial. Y bueno, va a ser toda una semana, no va a ser solo un día. Ahí van a seguir haciendo las reuniones, a continuar con la serie de reuniones que empezó en realidad, empezó en Nueva York antes de ayer. Ya fueron tantas reuniones que hemos tenido que realmente no estaba seguro de cuándo había sido. Fue el día de anteayer con David Lipton y el propio presidente Macri, ¿no?, que la endosó. Esa fue la primera reunión. La de ayer fue técnica, y la que se va a hacer a partir del 14 de octubre también va a ser técnica, pero ya con el equipo de Kristalina Georgieva, así se pronuncia, me insistieron, no le digamos Georgieva, es Georgieva, que ya va a tener 13 días en funciones, ¿no?, el 14 de octubre. Y vamos a estar también, a su vez, a 13 días de las elecciones en la Argentina. Y bueno, ya con el equipo formado, ya más asentada en el cargo que va a empezar a desempeñar el 1 de octubre, Kristalina Georgieva, van a avanzar en la tramitación y en las condiciones, sobre todo, de la entrega de estos 5.400 millones de dólares. Que tanto en el FMI como en el propio equipo de Hernán Lacunza, con quienes hablamos ayer también mano a mano, insisten en que no es la primera vez que un desembolso se posterga por cuestiones técnicas, y que en ningún momento decía en las cláusulas del acuerdo que debía haber sido hecho el 15 de septiembre. Lo único que decía la cláusula era, según me dicen ellos, nos dijeron ellos, que no podía ser hecho antes. Eso es cierto, Adrián, pero a ver... No era la fecha límite. Pero una cosa, claro, Willy, que mientras... Yo les digo, yo les traslado. No, absolutamente, está claro, pero Willy, digo, hasta ahora el Fondo Monetario, todo lo que fueron los desembolsos se hicieron en tiempo y forma. En tiempo y forma, sí, lo que pasa es que... y se cumplieron. Menos uno, ¿eh? Sí. Lo que pasa, bueno, Adrián, yo quería agregar que han cambiado muchas cosas en Argentina desde las PASO, no solo por el resultado, sino las propias medidas que adoptó el gobierno, que muchas van contra el espíritu del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de control de capitales, congelamiento de precios, puntualmente el de las naftas, reperfilamiento default de la deuda, reducción en el IVA de los alimentos, que es una medida obviamente buena, pero digamos tiene un costo fiscal. Es decir, hay una serie de medidas que van contra el espíritu del fondo y que seguramente también complican ese desembolso en el corto plazo. Y además, Adrián... Sí, más que el espíritu del fondo, sí. Bueno, te pregunto... Sí, le iba a decir una cosa que dijo David Lipton. Quiero agregar algo y también que conlleva una pregunta. Además de eso, hay un favorito que es totalmente otra figura a la del presidente Mauricio Macri, y hoy hay muchas versiones, inclusive en esta evaluación muy negativa de Moody's que hace hoy de la Argentina, de que ya los organismos financieros internacionales negocian con Alberto Fernández y no con el gobierno de Mauricio Macri, aunque en lo formal hay reuniones, se los atiende educadamente y todo muy bien, pero ven un futuro que no está depositado en Macri. Sí, bueno, Wall Street es una selva de versiones, es muy fuerte, hay que internarse ahí, tratar de discernir dónde están operando, dónde están informando. Es realmente muy complicado. Respecto a los controles de capitales, David Lipton dijo que para el Fondo Monetario Internacional, no para el sistema, no para los inversores, para el Fondo Monetario Internacional era algo común porque se la pasan lidiando con países que tienen controles de capitales, que ese en todo caso no era en particular el problema para el FMI. Sí, para toda la prensa financiera, para los operadores y para los inversores que no ven con buenos ojos ese tipo de movimientos que acrecientan el control de
el estado del gobierno y trae malos recuerdos, ¿no? Y malas experiencias también. Bueno, Adrián, o sea, trataron de hacer este tipo de diferencias. Sí, quedó claro. Pero, bueno, son sutilezas. Pero ahora, digo, ya fue un día agitado, fue un día intenso, con muchas novedades. ¿Cuál es la expectativa a partir de mañana? Porque hay una instrucción muy precisa aquí en Presidencia con la necesidad de que este desembolso llegue cuanto antes y mientras tanto el FMI que no da señales en ese sentido. Digo, ¿cuál es la expectativa a partir de mañana? Bueno, a partir de mañana acá se abre como un impasse porque no van a estar las autoridades argentinas negociando. Recién vamos a tener noticias a partir de la fecha que mencionábamos, que era el 14 de octubre, porque todavía también se tiene que formar la nueva, no nuevo directorio, pero sí la nueva comitiva, el nuevo equipo de Kristalina Georgieva, que le va a dar una línea que hoy insistía Gary Rice, el vocero del Fondo Monetario Internacional, va a ser la misma que la de Christine Lagarde, ¿no? Y recordemos que Kristalina Georgieva dijo que va a estar al tope de sus prioridades Argentina. De hecho, es de lo que más se habla. Hoy en la conferencia de prensa había periodistas extranjeros y seguían hablando de Argentina. El 90% de las preguntas fueron sobre la Argentina. Bueno, es que eso tiene una explicación. Es un problema que también tiene que resolver. Pero eso tiene una explicación varias, también. Entiendo que es el mayor desembolso de dinero que ha hecho el Fondo Monetario a una nación. Entonces, sin dudas, toda la atención está centrada en lo que ocurre en la Argentina. Por esa y otras circunstancias de las que ya venimos hablando, sin dudas. Sí, desde luego, pero uno tiende a pensar al ver que también hubo escándalos en India, estaba el tema de Ucrania, hay temas que están sobrevolando en el FMI, que se tratan de manera muy extensa en la prensa también, pero ninguno importa tanto como... Claro. Este caldo de cultivo que se ha creado con las elecciones también, ¿no? Que le pone más pimienta a la fecha del desembolso y a la importancia, le pone tensión, ¿no? Dramatismo, a saber si van a desembolsar o no este dinero. Están siendo extremadamente cautelosos, por eso hubo muchas repreguntas hoy, pero bueno, seguimos con la misma hipótesis. Se va a desembolsar, creemos, pero no sabemos cuándo. Claro. Adrián, gracias allí desde Washington. ¿Una hora menos allá ahora? Una hora menos. Bien. Son las 8:15. La iglesia presbiteriana que tenemos exactamente enfrente acaba de dar su campanada de las 1:15. Okay. ¿No? Así que sí, hora de cenar hace rato. Ya pasó la hora de cenar. Claro, a las 7, ¿cierto? Bueno, te liberamos entonces para eso. Gracias, Adrián. Por favor, gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Bueno, está Luis Seco con nosotros, también economista. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Gracias. Digo, ¿es necesario que llegue cuanto antes el desembolso de los 5.400 millones de dólares o se pueden tomar otras medidas para sortear esta contingencia que hoy el fondo pone frente al gobierno? Desde el punto de vista estrictamente de lo que uno puede llamar el programa financiero del gobierno, o sea, cuántos dólares tiene que pagar y cuántos dólares tiene, no es tan urgente el momento en el cual llega, siempre y cuando llegue de acá a fin de año, digamos. Ahora, eso es porque el componente más importante de lo que hay que pagar en dólares de acá a fin de año son las letras de corto plazo que se reperfilaron y algunos otros vencimientos de intereses y amortizaciones. Y como bien decía el corresponsal, hay una parte de desembolso que son de otros organismos que estarían viniendo pase lo que pase. Entonces, más o menos la cuenta te da que si vienen los 5.400 millones de dólares del fondo y viene todo lo que prometieron los organismos internacionales, te sobran dólares para pagar todo lo que hay que pagar. Sí. Si no vienen, te faltan 2.000 millones más o menos. Y ahí es donde se genera el problema. ¿Y sobre todo de acá a diciembre, ¿no? Pero pongamos fechas, el reperfilamiento de esos bonos que hay que cumplir el pago. ¿Cuándo es la fecha de cumplimiento? Y vencen cada 15 días. O sea, que imagínate que cada 15 días hay un vencimiento. O sea, que están contando, pero digo, estamos en una situación en la que están contando las reservas poco a poco para ir cubriendo los pagos sin entrar en un default o en una cesación de pagos. Te lo pregunto sencillo para entender el proceso que estamos atravesando. Es tal cual. La diferencia está en que vos siempre tenés, si sabés que te viene el desembolso, podés usar con cierto grado de tranquilidad las reservas. Si sabés que no viene, todos nosotros vamos a decir, che, entonces si no viene, hoy es más, digamos, te diría que tiene esa señal, es como una señal muy fuerte
de alerta, es decir, si no vienen, los dólares que ya son escasos, van a ser todavía más escasos. Para entender, Willy, sobre todo esta instrucción que dio el presidente Hernán Lacunza de que sí o sí negocia, haga lobby, insista el Fondo Monetario para que envíe cuanto antes el envío del dinero. Sí, exacto, pero de vuelta, yo te contesto con la información que tengo y que es 100% chequeada. No va a haber desembolso a la Argentina hasta que no esté definido el tema político. Hasta que los argentinos elijan presidente. Textualmente, te digo, no van a mover, yo diría, no van a mover una carpeta. Definir el tema político va más allá de que elijas el presidente, porque también va a haber que dar alguna señal de qué piensa el nuevo presidente por eso, respecto del déficit. Si querés hablamos, ponemos la incertidumbre, pero está bien, Luis. No va a llegar esa plata. Quedó claro. Ahora yo te lo tomo, pero hoy Alberto Fernández dio algunos planteos de no va a entrar en default, va a pagar los compromisos. Lo que dijo es que va a pedir aplazar tiempos para amesetar, estoy usando palabras textuales, para amesetar todo lo que es la deuda, porque lo que necesita la Argentina es generar dólares vía exportación y poder cumplir posteriormente con los compromisos. Digamos, la voluntad, ¿no es suficiente con ese mensaje? No, porque no te alcanzan los dólares. Es una cuestión de quién hace los números y quién no hace los números. Entonces, hoy vos haces los números y los dólares para pagar toda la deuda que hay que pagar en dólares, y después te quiero hablar 2 minutos de la deuda en pesos. Todos los dólares que necesitas para pagar los dólares no están, aunque te ponga la plata al fondo. Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿qué te ayuda al fondo? Y te da la señal de que hay un compromiso, de que sigue la asistencia, te da algo de tiempo como para contar lo que pensás hacer. Ahora, después vas a tener que decir seriamente, voy a pagar de esta manera, quiero pagar y voy a poder hacerlo porque voy a hacer A, B, C, D y E. Y eso es hablando del tema en dólares. Yo estoy más preocupado por el tema en pesos. A ver, contanos. Porque la deuda, o sea, de acá a fin de año, Argentina no tiene más superávit fiscal, va a empezar a tener déficit. Va a haber que pagar deuda en primario, o sea, antes del pago de intereses. Después hay que pagar intereses y después hay que cancelar deuda. Y aparte hay que pagar una parte de estas letras de corto plazo, estas famosas que se reperfilaron, ¿no? Sí. Toda esa cuentita te dan 300.000 millones de pesos de acá a fin de año. ¿Me escuchaste? 300.000 millones de pesos. La cantidad de dinero de la economía que circula, lo que se llama base monetaria, son 1.2 billones. O sea que de acá a fin de año hay que emitir más o menos, entre el 20 y el 25% de la base monetaria. Pero hay que emitir. Y yo escuchaba recién, estaba Aldo Abraham, que decía, el problema es que está cayendo, obsesionado con la caída de la demanda de dinero. Bueno, vos imagínate, en una situación en la cual nadie quiere pesos, el Tesoro tiene que salir a emitir. Bueno, digo el Tesoro. Tiene que salir a buscar a algún lado, y el lugar donde lo puede ir a buscar es un solo lado, que es el Banco Central. 300.000 millones de pesos. La maquinita de imprimir. Sí, pero yo lo que no entiendo es, el gobierno había planteado que emitir generaba inflación. Sacó en los primeros años ese proceso, pidió deuda, llegó un momento que tuvo que pedir deuda, y ahora no solo hay que esperar el último pago del préstamo, sino que además hay que emitir. O sea, terminó generando lo que no quería y lo que en principio como política económica nunca quiso este gobierno. Lo explicamos de la manera más fácil posible. La idea era que en este año iba a haber superávit fiscal, no hay más superávit fiscal. Se gastó más plata de la necesaria, no hay más superávit fiscal. Y se suponía que todos los vencimientos de corto plazo, de la deuda de corto plazo, que son básicamente vencían entre agosto y diciembre 7.000 millones de dólares en dólares y otros 7.000 millones de dólares en pesos, 400.000 millones de pesos, se suponía que todo eso se renovaba. Post paso, el primer vencimiento que hubo, que estos que hacen cada 15 días, se renovó el 10%. Y en el segundo vencimiento 5%. Y entonces la CUNSA dijo, chao, las reperfilo. Luis, a ver, quiero entender. Impericia, error de cálculo, ¿qué pasó? ¿Un contexto internacional adverso? No sé, estoy dando los conceptos, no sé. Ayúdame a entender qué pasó acá. Pasó un poco de todo. Siempre en economía, en las ciencias sociales, todo es multicausal. Es muy difícil que una sola causa te genere, sobre todo semejante desborde, ¿no? Pero me parece que hubo un tema de un error de cálculo importante, que se suponían que esta deuda de corto plazo iba a estar siempre renovable. O sea, vencía, colocabas, vencías, colocabas, hasta que alguien dijo, pará, que fue lo mismo que pasó, porque uno escucha ahora todos los días
lo que pasa con el fondo, fue lo mismo que pasó cuando fuiste al fondo. Exacto. Que lo que pasó fue que alguien te dijo, no, acá no colocás más deuda. Argentina hasta el momento que, pongamos el primer trimestre del 2018, había sido el país que más deuda había colocado en todos los mercados. 88.000 millones de dólares. 88.000 millones de dólares. El emisor número 1 de deuda en el mundo. Por eso, cuando hay una conferencia de prensa del fondo, ¿cómo no va a estar todo el mundo pendiente de que, si Argentina va a poder pagar o no va a poder pagar? En un momento dijeron, no hay más. Lo único que hubo a partir de ahí fue el fondo, los desembolsos que vos mencionabas hace un ratito, y esta deuda de corto plazo, que digamos, era básicamente... Es más, el Tesoro hacía propaganda diciendo, mirá qué bien que me van, que me están prestando más de lo que vence. Sí. Bueno, eso se acabó ahora, en las PASO. Entonces te queda un poquito del fondo y nada más. Y entonces todos miramos, che, ¿quién le va a prestar al Tesoro?